Después de dar ese saludo, pueden tomar su lugar. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy, en el estudio de nuestro sermón, nuestra enseñanza. Estamos todavía estudiando el libro de Marcos. Vamos a estar hoy en el capítulo 14 y estamos estudiando del versículo 43 en adelante, el 43 en adelante. Am, el título de nuestro sermón hoy es El beso de la traición. El beso de la traición. Y vamos a estar viendo dentro de este sermón dos ejemplos y un contraste entre Jesucristo y entre Pedro, y cómo ellos reciben este momento de la entrega de Jesús y cómo nosotros nos podemos preparar para, ah, para poder vivir en nuestras vidas de una manera que honre a Dios, así como Jesús lo hace y no como Pedro lo hace. Una de las cosas que antes de seguir en el sermón que quería abrir y platicar un poco de es sobre la persona de Judas. Hemos llegado a la porción de los evangelios y la porción en la historia de Jesucristo donde Judas ahora antes ha estado más callado en los evangelios. No hemos visto mucho de él, o escuchado mucho de él. Hemos escuchado de Pedro, de Juan, de Santiago. Hemos escuchado de otros discípulos, pero de Judas, quien las escrituras dice es el hijo de la perdición, no hemos escuchado mucho de él. Y hemos llegado al momento donde él ahora se hace presente. Y para muchos de nosotros llegamos a este punto en el Evangelio y nos perdemos en los detalles de Judas. Y pasamos mucho tiempo y hablamos en diferentes conversaciones tratando de salvar a Judas. Hablamos de Judas con compasión, con amor hacia él. Y estamos tratando de ubicarnos en esta historia y saber, pues, ¿qué resultó con él? Llegó al cielo, llegó a esto. Y pasamos estos momentos platicando del hombre que traicionó a nuestro Salvador. Y les presento una imagen. En esta parte de las escrituras, en un lado, tenemos a un hombre que está lleno de tanta maldad que vivió por 3 años con nuestro Señor Jesucristo. Él vio en primer mano y escuchó de primer mano las enseñanzas de Jesús, vio los milagros de Jesús, vio la bondad de Jesús, vio la misericordia de Jesús, vio la obediencia de Jesús hacia Dios el Padre. Ha escuchado Jesús decir: yo soy el único camino, verdad y la vida. Ha escuchado Jesús decir: si me han visto a mí, han visto al Padre. Ha escuchado a Jesús dar todas estas enseñanzas, pero por el maldad lleno que está en él, en este momento lo está traicionando. De un lado tenemos a esa persona. De otro lado tenemos al Dios del mundo, el creador del mundo, que con su palabra creó todo, que por medio de su palabra sostiene todo. Tenemos al que vino y se encarnó, se humilló para tomar forma de su creación, forma de hombre, para hacer el sacrificio necesario para el hombre. Tenemos aquel en que no hubo ninguna maldad, ningún pecado, fue completamente justo en su vivir, en su hablar y en su obediencia a Dios. Y ahora él en estos días va a estar colgado sobre la cruz del madero, tomando la maldición del pecado. Y por alguna razón u otra, nosotros nos queremos enfocar en el hijo de la perdición, en Judas. Y perdemos el enfoque de lo que es más importante, y es el que colgó sobre la cruz del Calvario y resucitó entre los muertos. Iglesia, la profundidad del estudio de la palabra de Dios viene al reconocer que Judas solo fue una herramienta que Dios utilizó para cumplir las profecías sobre el Mesías.
y él entregó a Jesús por la maldad en su corazón. Muchos pensamos, pues es que pobre Judas no tenía ningún, no, él no pudo decidir si sí o no, él lo tuvo que hacer. Pobre Judas, pues se salvó, pastor, lo voy a ver en el cielo. Y les digo, el único que quiero ver yo en el cielo es Jesucristo. Pero es que Judas es igual que nosotros, es pecador. No, 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 no. A nosotros se nos dice los santos hijos de Dios. A Judas se le dijo el hijo de la perdición, que es el mismo título que se le da al anticristo en Tesalonicenses. Unos dicen, pues es que Dios lo forzó a hacer esto. No, 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 tampoco. Vamos a ponernos los lentes de estudiantes, ¿ok? Jesús en los evangelios dice que la raíz de toda maldad es ¿qué? El amor al ¿qué? Al dinero. El amor al dinero, el avaro, la avaricia. ¿Qué existía en Judas, quien estaba robando de la bolsa, de las monedas de los discípulos? El amor ¿a qué? Al dinero. ¿Quién alzó la voz cuando María quiebra el frasco con el nardo y unge a Jesucristo porque dice, oh, qué perdicio de dinero, lo que pudiéramos hacer para los pobres? ¿Quién levantó la voz y dijo eso? Judas, el amante del dinero. ¿Él quería servir a los pobres? No, él se quería seguir siendo rico, sirviéndose a sí mismo mientras entraban monedas hacia la bolsa de los discípulos. La raíz de toda maldad, el amor al dinero, es lo que existía en el mismo hombre quien traicionó a Jesucristo. Porque lo hizo, ¿por qué? 30 monedas de plata por dinero. Iglesia, Dios no está controlando a Judas para hacer, Dios está dejando a Judas en su maldad llegar a ser lo que cumple la voluntad del Padre. La maldad ya existía en el hombre. So dejemos de enfocarnos en el hombre quien traiciona a Jesucristo, y de este momento en adelante, que todavía nos faltan unas cuantas semanas para terminar. En Pascua vamos a llegar a la historia de la resurrección, pero enfoquémonos en la persona de Jesús, que es más importante. ¿Quieren profundidad de estudio? Ok, empiecen a buscar cuántas profecías fueron cumplidas en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso es profundidad, no en un detalle horrible del hombre que traicionó a Jesucristo. Enfoquémonos en él, no en el hijo de la perdición, quien es Judas. Entremos, el punto del sermón hoy es esto: porque Jesús aceptó la voluntad de Dios para redimir, yo someteré mi voluntad a la de Dios en mi vida. Vamos a decirlo todos juntos. Porque Jesús aceptó la voluntad de Dios para redimir, yo someteré mi voluntad a la de Dios en mi vivir, en mi vida. Amén. Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 43 al 46. Si tienes tu Biblia, lo puedes abrir con nosotros. Nos encanta escuchar esas páginas y saber que estamos utilizando nuestra habilidad de leer juntos. Si no tienes tu Biblia, puedes seguir. Aquí atrás tendremos los versículos sobre la pantalla. Entonces busquemos Marcos 14, 43 al 46. Llegando allí, dice aquí Marcos, en este momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Jesús, uno de los 12 discípulos, llegó Judas, uno de los 12 discípulos acompañado de una multitud con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden, lo prenden, ¿se dice? ¿Correcto? Y se lo llevan con seguridad. Y cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron.
En este momento donde estamos en el contexto es donde dejamos la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada Jesús llegó al Getsemaní. Jesús oró con el Padre, si es posible, Padre, que esta copa sea removida. Jesús no estaba pidiendo no ser el Mesías, solo estaba pidiendo si hay alguna otra manera para hacerlo. Pues Padre, vamos a hacer eso. Pero ya después de 3 veces de regresar con los discípulos y encontrarlos a ellos dormidos y él orando, él llega y dice: basta, el momento ha llegado, ahí viene el que me entrega. Entonces dice: vamos de aquí. Y se levantan y empiezan a andar. Y Marcos nos da el momento, esta imagen, que inmediatamente se levantan, empiezan a andar, están terminando esta conversación y ya iba llegando Judas con unos para poder arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el contexto donde estamos. Nomás se levantaron en el jardín y ahora aquí está Judas con los que llegaron para arrestarlo. La pregunta que tenemos que contestar es: ¿quiénes eran? ¿Quiénes llegaron con Judas? Pues primeramente podemos ver que Marcos nos dicen que eran una multitud. Una multitud es una gran cantidad de personas. No sé de ustedes, pero muchos de nosotros hemos visto la película de la Pasión de Jesucristo, o hemos pensado que quizás llegaron 10, 12, 20 personas. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, Juan nos dice y utiliza una palabra que es banda. Dice que con una banda del ejército romano. Entonces uno tiene que hacer el estudio. ¿Y qué significa banda? Pues llegamos a la palabra griega de banda, que es pieira, y dice esto: siempre se refiere a una cohorte que era la 10ª parte de la legión. Normalmente esto significaba alrededor de 600 hombres, aunque el número pudiera variar. Iglesia, llegaron 600 hombres del ejército romano para poder arrestar a Jesucristo. Esta es una gran cantidad. Esto cambia nuestra manera de ver este momento. Nos cambia esta manera de pensar de que solo era un grupito chiquito que llegó a arrestar a Jesús. No. Fue una banda de soldados junto ¿con quién? Pues Lucas nos dice que también hubo una representación del sumo sacerdote y los ancianos. Una representación, son siervos, son ayudantes, es la seguridad. De hecho, cuando habla de las espadas que llegaron con espadas, pues espadas son los soldados romanos. Los palos son de la seguridad del templo. Eso es lo que utilizaba la seguridad del templo para mantener la seguridad dentro del templo. Si alguien se salía de lo que era lo normal, actividad normal en el templo, pues esta seguridad lo sacaban con palos. Entonces tenemos la espada representando el ejército romano, los soldados, y tenemos los palos que también representan la seguridad del templo. ¿Por qué? Porque llegó con ellos el ejército romano, más de 600 personas o más, junto con seguridad y siervos de los sumos sacerdotes y de los ancianos. Y también sabemos que Lucas nos dice que llegaron ancianos juntos con ellos. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que llegaron en este momento para poder arrestar a Jesucristo. ¿Y cómo sucedió esto? Pues sucede de la manera de que Judas ya había hecho su trato con los líderes religiosos. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesucristo, atrapar a Jesucristo antes de lo que era la Pascua, para poder terminar con el crucificar a Jesús, con eliminar a Jesús, con matar a Jesús antes de iniciar la Pascua, porque en sus mentes no querían sus manos sucias para poder celebrar Pascua. Entonces el capítulo 14 abre con eso, que lo querían arrestar. Judas va y les dice: yo lo hago. ¿Por qué? Por dinero, por el amor al dinero. Y ellos dicen: qué bueno, ya tenemos a alguien que tiene un testimonio falso contra Jesús. Y eso es lo que era, un testimonio falso.
Ellos van, ellos piden un ejército, y esto es muy raro porque están trabajando juntos los líderes religiosos con los romanos para poder arrestar a alguien. No solo eso, pero también lo están arrestando en la noche. En la noche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo quieren hacer en secreto. En este momento había mucha gente en Jerusalén, quizás mucha gente que habían conocido de Jesús, que les caía muy bien Jesús. Y una de las razones por las cuales les caía muy bien era porque hace unos días Jesús sacudió el templo y les dijo: ya basta con el vender y robar en el templo. Entonces los líderes religiosos le estaban robando a la gente para decirles: ustedes tienen que pagar casi 10 veces más de lo normal para comprar un animal que es digno de sacrificio en este momento de Pascua, y se estaban haciendo ricos sobre estos sacrificios. Jesucristo puso alto a esto, y toda la gente que estaban ahí, ¿qué piensan ustedes? ¿Se enojaron con Jesús o le aplaudieron? Le aplaudieron. Pues gracias, Jesús, por fin se estaban aprovechando y alguien les dijo algo. Estaban muy felices y contentos. Entonces todo esto tenía que hacerse rápido y en la noche, en secreto. Y eso es lo que sucedió, y con muchas fuerzas. Por eso, quizás que por eso llegaron con tantas personas. También vamos a ver que esto cumple la palabra de Dios. Pero también sucedió de la manera de que Judas les dice: el que yo bese, ese es. ¿Por qué es interesante y importante este detalle? Pues porque en este tiempo, en el valle de afuera de Jerusalén, había mucha gente. Había mucha gente porque llegaban mucha gente para celebrar Pascua, y dentro de la ciudad no había tanto hospedaje para todos. Entonces muchos se quedaban fuera de la ciudad, en el valle, y entonces quizás había más gentes y no eran solo los discípulos y Jesús. ¿Y qué sucede? Pues está oscuro, no hay mucha luz en este tiempo, no tienen electricidad. Entonces es muy sencillo decir: bueno, Judas, tú nos diriges exactamente a quién vamos a arrestar. Y Judas dice: bueno, yo voy a ir con él y le voy a dar el beso, y cuando le dé el beso, ustedes van a saber quién es Jesucristo o quién es Jesús. Y él llega con Jesús, y aquí para mí inicia los momentos donde digo: este hombre, no entiendo la maldad que está dentro de él. Realmente, porque él llega y dice: Rabí, y le da un beso. Y la palabra de beso que utiliza en el griego en este momento no es el beso que nosotros nos damos cada domingo. Ay, buenos días, ¿cómo estamos? Cachete, cachete. No. Ese es el tipo de beso que no has visto a tu hijo o tu hija por tanto tiempo, o un amado, un ser querido, y lo ves y lo atraes. Ay, vente para acá, que no te he visto, y le das un besote en el cachete. Qué gusto en verte. No lo hizo con ese tipo de emoción. De hecho, este fue un acto de hipocresía. No fue genuino. Pero él toma a Jesús y él le da y toma su tiempo. Es muy similar a lo que sucedió en la historia de Joab en uno de los libros de Samuel, donde él toma a alguien que era también un líder del ejército de David, pero Joab tenía su espada aquí a su lado y lo tenía listo. Y atrae el general y dice: ven, deja darte un beso, y lo agarra de su barba y lo atrae y le da el beso, pero no sabiendo que estaba la espada ahí, el hombre cae sobre la espada de Joab y así muere. Muy similar lo que está sucediendo aquí. Él va con Jesús, le da un beso, y no solo eso, pero le dice: Rabí. Iglesia, este momento de traición inicia la burla de Jesucristo que le van a empezar a hacer. Ese es el primer acto en todo esto, donde se van a empezar a burlar de él. Y él lo inicia con un beso de traición que no fue genuino, no fue de amor, no fue de decirle: buen maestro. Era decirle: me estoy haciendo rico por culpa tuya. Y así lo entregó. ¿Se imaginan ustedes en su vida tener a alguien quien ama tanto a ustedes, que aman tanto, que llegan a traicionarlos a ustedes de esa manera?
Hay una historia de un director de jóvenes que durante su tiempo como director de jóvenes, él pasó mucho tiempo con sus alumnos enseñándoles las escrituras, utilizando su dinero para comprarles comida, para llevarlos a campamentos. Siempre oraba por ellos y con ellos, siempre les daba consejería, siempre muy apasionado de llevarlos a los pies de Jesús. Pero un día uno de sus alumnos empezó a diseminar o dar palabra falsa o falso de este pastor de jóvenes o director de jóvenes. Hasta que llegó con él y este director de jóvenes se sintió tan horrible y tan feo que uno de sus alumnos con el cual había pasado mucho tiempo, había dado mucho amor, muchas oraciones, muchas enseñanzas, había dicho estas cosas de él. Yo me acuerdo una vez en mi vida pasar esto también. Y quizás ustedes han pasado lo mismo. Les voy a decir un secreto. En esta vida los van a traicionar. Alguien los va a traicionar. Va a suceder. No solo una vez, pero lo van a hacer seguido y seguido y seguido y seguido. ¿Por qué? Porque en esta vida todavía estamos rodeados del pecado del hombre y el pecado del mundo. Cuando yo decido irme de un ministerio donde antes estaba, decidimos Daisy y yo de decir, ok, nos vamos a mudar a otro lugar, a otra ciudad, íbamos para Dallas y luego resultó una oportunidad aquí en Grace y nos quedamos en nuestra iglesia. Y el resultado de eso fue que mucha gente que nosotros y yo pensaba, bueno, pues pasé mucho tiempo con ellos, hicimos mucho bueno con ellos, orábamos con ellos, les enseñábamos. De repente ellos empiezan a creer mentiras de nosotros, bueno, más de mí, porque yo era el que hice la decisión. Y de repente mi reputación fue, y eso fue algo que me dolió mucho a mí. Y iglesia, eso es traición dentro del cuerpo de Jesucristo, no es traición fuera del cuerpo de Jesucristo. Por eso les digo, todos en un día u otro lo vamos a vivir. Pero como nosotros reaccionamos en este momento es muy importante. Cómo nosotros lidiamos en estos momentos y en estas circunstancias son muy importantes. ¿Por qué? Porque una de las dos cosas son verdades. Un día tú vas a ser el traidor. Y un día vas a ser aquel que traicionan. Uno dice, no, pues yo no soy capaz de hacerle eso a un ser querido, pero ¿sabes con quién sí lo haces? Con Jesucristo. Cada vez que nosotros, como Judas, planificamos nuestro pecado y lo hacemos, estamos traicionando a Jesús. Y uno dice, pues pastor, es que yo no hago eso. Bueno, deje de darles unos ejemplos. Aquí en los Estados Unidos se pagan los impuestos cada año. ¿Cuántos de nosotros hemos mentido en nuestros impuestos para ganarle más al gobierno? Eso no es justo. Eso es mentiras para salir adelante. Di el ejemplo en el primer servicio de cuántos de ustedes han encontrado un billete de 10, 20, 50 dólares en el H-E-B y dicen, chavos, mira, qué bendición de Dios, y lo echan en la bolsa. Es que Dios sabía que necesitaba una hamburguesa salir de aquí. Iglesia, no es justo. Lo correcto es llevarlo con un gerente de la tienda y decirles, alguien tiró su dinero. ¿Saben por qué? Porque el que tira el dinero, ustedes lo saben, porque lo han perdido, lo han tirado ustedes. ¿Qué hacemos? Regresamos. ¿Alguien encontró algo? Pero el cristiano dijo, no, eso fue bendición de Dios. A la bolsa, vámonos. Eso es robar, iglesia. Eso es robar. Ahí va otro. Este está bueno, este está bueno. ¿Cuántos de nosotros hacemos el plan de cómo vamos a chismear de alguien más? Apenas escuchaste algo y lo estás escuchando, estás en pleno conversación y estás escribiendo lo que va a decir esta persona cuando le diga, mira nomás. Y ya lo estás pensando, ya sabes, al colgar, va a ser la primera persona que le voy a llamar. Eso es traicionar
a Jesús. No fue un pecado de falta de intención. Ese fue un pecado de intención. Lo pensaste, lo planificaste y lo hiciste. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? Es arrepentirnos, iglesia. Arrepentirnos sabiendo que en Jesucristo hay misericordia, hay gracia, hay perdón. Y nosotros podemos llegar con Él y decir: perdóname, perdóname por ser este tipo de persona. Perdóname por dejarme llevar por la maldad. Perdóname que te traicioné a ti, Jesús. Que te hice al lado para darme a mí lo que yo quería. Eso es lo que tenemos que hacer. La segunda persona aquí es Jesucristo, quien es el traicionado. Y en estos momentos, cuando nosotros somos traicionados por otros, ¿cómo vamos a reaccionar? El ejemplo de Jesús es reaccionar de una manera donde existe el paz de Dios, porque Él ya había aceptado la soberanía de Dios, había aceptado la copa, había aceptado lo que tenía que suceder. Y eso lo que nos trae es paz de Dios. Iglesia, si simplemente pudiéramos decir nosotros: esto va a suceder porque hay maldad y pecado en el mundo, eso nos va a ayudar muchísimo, porque podemos nosotros conocer que el plan de Dios nos dice que todo resulta para lo bien de aquel que ama a Dios. Todo. Aún si te traicionan, va a resultar por lo bueno y lo bien de tu vida. Eso resulta de nosotros tener la paz de Dios y no reaccionar tampoco con pecado, sin querer tomar a venganza, pero ver el ejemplo de Jesucristo y vivirlo de esa misma manera. De esa misma manera. ¿Quién eres tú? ¿Quién has sido? ¿El que ha traicionado a Jesús? Todos hemos sido eso, ¿sí o no? Yo también me he tenido que arrepentir de eso. Y también hemos sido los traicionados. Podemos nosotros tener el mismo corazón de Jesucristo, de querer amar aún por la traición. Seguimos, vamos a Marcos 14, 47 al 49. Y dice esto, dice: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonado a Jesús, todos huyeron. Eso es decir, Jesucristo está diciendo: ¿por qué llegan de una manera que no es consistente con mi testimonio? Ustedes me han visto. Y luego todos huyeron para cumplir lo que Jesucristo había dado o había dicho de sus discípulos, que todos lo iban a dejar en este momento. Pero vamos a ver la diferencia entre dos personas. Vamos a ver la diferencia entre el que sacó la espada en este momento y vamos a ver la diferencia con Jesucristo. Primero, ¿quién sacó la espada? ¿Okay? Pedro, todos saben eso. Bueno, pero les vamos a decir cómo sabemos eso, porque en el libro de Juan 18:10, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18:10, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo que se llamaba, ¿quién? Malco. Se llamaba Malco. Entonces, el Evangelio de San Juan, capítulo 18, nos está diciendo que la persona que sacó la espada fue Pedro. Ahora, iglesia, pónganse a pensar, imagen. ¿Qué le ocurre? ¿Qué está pensando Pedro? ¿Qué le ocurre en este momento? Está rodeado de más de 600 soldados romanos. Y solo es él, y ellos ya están menos un discípulo, ya no está Judas de su lado. Es solo él y otros 10 y Jesucristo. Y en este momento Pedro saca la espada. ¿Saben por qué? Porque Pedro todavía no había llegado a entender la voluntad de Dios. Yo lo puedo ver en este momento a Pedro como que si estuviera en una película, en una escena de película de como Gladiador o uno de esos que saca la espada y para el reino, pensando que Jesús en este momento
va a establecer el reino de Israel. Es la única razón por la cual lo hace. ¿Cómo sabemos eso? ¿Por qué les digo eso? Pues les propongo que Pedro no era tan valiente, porque en unas horas Pedro va a negar a Jesucristo 3 veces. No es tan valiente, es que Pedro piensa que en este momento es cuando vienen los ángeles del cielo, es cuando Jesucristo se revela y ahora establece el reino de Israel, y él está del lado de aquel que va a ganar esta batalla. Él que dice, para el reino, y corta una oreja. El chiste es que él estaba tratando de quitarle la cabeza, pero solo pudo con la oreja porque no sabía qué hacer con la espada. Un pescador no sabía qué hacer. Pero este es el Pedro que en este momento dice, tiene que ser el momento, ya el Mesías se revela, ya el reino se va a establecer, ya el trono de David para siempre aquí inicia. Pero Jesucristo le dice algo muy diferente. Y les propongo que Pedro, el problema con él era falta de entendimiento del propósito y la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Pedro no se preparó en el jardín. Jesucristo le dijo, ora Simón, no le dijo Pedro, porque en ese momento no se estaba comportando como una piedra, sino Simón. Le dice, Simón, ora. Dice, ¿por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es que muy débil. ¿Y qué hizo Simón? Se durmió. Él no se preparó. El que sí se preparó en este instante fue Jesucristo. Él se preparó en la oración. Él fue fortalecido por la oración. Él conocía la voluntad del Padre. Él conocía la voluntad de Dios. Él conocía y sabía lo que nos dice Romanos 12, que la voluntad de Dios es bueno, perfecto y aceptable. Pero Pedro no había sido renovado de su mente. Iglesia, te digo a ti, si tú quieres tener y vivir el ejemplo de Jesucristo, primeramente tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice esto, dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la que renovación de su mente, para que verifiquen, ¿ok? Les explico. Lo que está diciendo Pablo aquí es que lo que resulta de renovar la mente, lo que resulta de eso es que nosotros podemos verificar lo siguiente, que la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Que la voluntad de Dios es bueno, aceptable y perfecto. Jesús había llegado a conocer eso, él conocía eso, él creía eso, pero Pedro no. Aunque Jesús le había dicho, apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, ponte atrás de mí también. ¿Sí? Pedro quería establecer el reino y Jesús le dice, no, así no va a ser. Pedro, tu mente está en las cosas del hombre, no en las cosas de Dios. A Pedro le hacía falta renovar la mente, y les digo, a muchos de nosotros todavía nos hace falta renovar nuestra mente mediante la palabra de Dios. Es la única manera de verificar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. ¿Quieres saber cómo puedes dejar de vivir la vida haciendo lo que tú quieres y empezar a vivir la vida como Dios quiere? Renueva tu mente. Muchos de nosotros tenemos el problema que queremos guardar nuestra cultura y las enseñanzas de nuestras familias y papás, y donde esto y donde el otro, y este maestro y esta persona y este profesor y todos me dijeron esto, entonces yo voy a seguir haciendo esto, aunque la palabra de Dios dice esto. Aunque en ese acto estamos traicionando a Jesucristo y no estamos verificando que la voluntad de Dios es bueno, perfecto y aceptable. El poder renovar la mente y conocer la voluntad de Dios nos debería llevar a someternos al plan de Dios, a someter a su palabra, a vivir la vida no como nosotros queremos, sino como Él nos ha dicho que lo deberíamos vivir.
¿Saben por qué nosotros pecamos contra Dios, aunque la palabra de Dios dice haz esto y nosotros hacemos lo contrario? Porque no creemos. Escúchenme. No creemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. La fe en Jesucristo, la fe en Dios, eso debería tomar la área de todo nuestro corazón y todo nuestro ser, de todo nuestro pensar y todo nuestro hacer. Iglesia, cuando yo le digo a Dios, yo voy a hacer esto, aunque tu palabra dice eso, yo le estoy diciendo, yo soy más sabio que tú, entonces yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que quiso hacer Pedro. Pero vemos el ejemplo de Jesucristo. Lucas 22, 50 al 53 dice: y uno de ellos hirió al siervo, ya sabemos es Pedro, del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Wow. Vienen a arrestarlo, vienen a hacerle daño a Jesús. Y al que vino a hacerle daño a Jesús, Jesús lo sana, lleno de misericordia hacia ellos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Dice entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Entonces era una multitud de gentes, ya le hemos dicho eso, como contra un ladrón han salido con espadas y palos. Esta palabra griega ladrón es una palabra lestes. Y esto significa que es un ladrón común, un bandido. Así están identificando a Jesús. Pero Jesús dice todo esto para que se cumpla la voluntad del Padre. Del 53 dice: cuando estaba con ustedes cada día en el templo no me echaron mano, pero hasta ahora, y el poder de las tinieblas son ¿de quién? De ustedes. De ustedes. Este es el Jesús que alimentó a miles en un lugar desolado. Este es el Jesús que levantó a Lázaro de la muerte. Este es el Jesús que sanó la hija de un comandante de los soldados romanos. Este es un Jesucristo quien le dice a los discípulos que yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es el mismo que les ha dicho: yo voy con él y les voy a preparar un lugar. Es el mismo que llegó con tantas obras de bondad, de misericordia, puras y de gracia. Y en este momento lo están comparando a un ladrón. Y si ustedes saben, sobre la cruz del Calvario Jesucristo estará adentro, en medio de dos ladrones. ¿Por qué? Porque Isaías 53:12 nos dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesucristo de nuevo es enumerado con los transgresores. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Pero ese momento en el jardín del Getsemaní, la oración de Jesucristo lo fortaleció, lo preparó para este momento, para poder someterse a la voluntad del Padre, para estar fortalecido en la verdad que la voluntad del Padre es bueno, perfecto y aceptable. Y así es como nosotros, iglesia, deberíamos confrontar una vida lleno de traición y sufrimiento. Les hice la pregunta la semana pasada: ¿cómo están ustedes practicando la oración? ¿Existe la oración en sus vidas? El conocer la palabra de Dios no es suficiente.
Jesús fue la palabra, Él es el verbo, Él es el logos de Dios. Él conocía toda la palabra, pero todavía se mantenía en oración con el Padre, en comunión. El ejemplo que Él nos da es que deberíamos vivir esta vida orando sin cesar. Y esos momentos de oración donde nosotros llegamos con las verdades de la palabra y los estamos orando junto con nuestro Dios Padre, Él por medio del Espíritu Santo nos está fortaleciendo, nos está preparando y nos va a ayudar a sobrepasar momentos difíciles en nuestras vidas sin poder o sin tener que caer en la tentación. Eso después se ve en la vida de los discípulos. Pedro crucificado como Jesús. Pablo dice que él corrió la carrera y todos miraban el sufrimiento como algo bueno. Es decir, yo sigo en los pasos de Jesucristo, yo sufriendo por su causa como Él sufrió por nosotros. Esa es la mentalidad de las personas que han llegado a renovar la mente, donde pueden decir y ya conocen que la voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. ¿Has llegado tú a hacer esto? Primero, lee la palabra, escúchala, apréndala o apréndela. Segundo, ora que Dios te dé el entendimiento, que Dios te ayude a aplicarla, porque ¿de qué sirve conocer toda la palabra y no hacer nada? ¿De qué sirve ser un estudiante de algo que no estás dispuesto a hacer? Léala, escúchenla, aprendan de ella, pero también oren que Dios nos dé la fortaleza para aplicarla en nuestras vidas, porque es lo único que nos va a ayudar a poder sobrepasar momentos difíciles. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados llevaban con ellos cartas de sus seres queridos, pero algunos cargaban algo más poderoso, y eso eran oraciones. Un soldado enfrentando el caos de la batalla recordó las incontables noches que pasó en oración antes de ser enviado al frente. Y cada oración fue como una armadura para su espíritu, sosteniéndolo en los días más oscuros. Les digo esto porque es una ilustración de lo que Jesús hizo en su vida y en el Getsemaní, y un ejemplo que nosotros deberíamos estar viviendo en nuestras vidas también. Iglesia, no dejen de orar. No dejen de orar. Si vamos a poder llegar a someter nuestras vidas a la voluntad del Padre, como Jesucristo lo hizo, como hemos dicho en nuestro punto del sermón, vas a tener que aprender la palabra de Dios, vas a tener que orar la palabra de Dios y vas a tener que vivir la palabra de Dios. Es la única manera de poder ver que esto se logre en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Y en tu bondad tú nos diste la palabra, tú nos diste tu Espíritu Santo y nos has llamado a poder llegar junto a ti en oración. Esta oración nos fortalece, Padre Santo, porque llegamos sometidos hacia ti. No nos dejes llegar como niños chiflados, quien quiere todo de ti y no está dispuesto a hacer nada de lo que tú nos pides. Pero Padre, causa en nosotros un amor, un querer y el poder hacer en nuestras vidas. Padre, nos rendimos hacia ti como iglesia y seguimos diciendo: haz tu voluntad en nosotros y en nuestra comunidad, no nuestra, pero la tuya sea hecha. Y gracias por la salvación y el ejemplo que hemos tenido en tu Hijo amado Jesucristo. Todo lo oramos en su nombre.